Hola, mis queridos amigos. Aquí de nuevo en el programa Destellos que se transmite por Urantia Televisión y sus redes sociales. Y también por YouTube en Destellos con Lucy. Todo desde Houston, Texas, los sábados a las 6 de la tarde. Pero hoy es un día muy especial. Por eso estamos en un día que no es sábado. Porque tenemos una fiesta muy grande, que es el aniversario del natalicio de Jesús de Nazaret. Y queremos rendirle un homenaje en este programa, abarcando algún pasaje de su vida. Esta vez no vamos a hablar de una enseñanza en sí, sino que vamos a hacer un viaje de imaginación, un viaje donde podemos especular, pero que también nos va a dejar conocimientos. Hoy vamos a tratar de nada menos que de el misterioso silencio de Jesús en su infancia. Ya con solo el título es bastante sugestivo. ¿Por qué se titula así? Pues no, hay mucho silencio respecto a la vida de Jesús en su niñez. Y es bonito enfocarlo o recordarlo en su niñez en este tiempo. Empecemos entonces. Vamos a hacer un viaje de exploración. Acompáñanos. Imaginemos por un momento el escenario de la antigua ciudad de Belén, donde una estrella brillante ilumina el cielo nocturno y guía a los tres magos en su búsqueda del recién nacido niño Jesús. Esta es la imagen tradicional que conocemos y que nos da la idea de ese espectacular nacimiento de nuestro niño Dios, pero que realmente no fue, a pesar de ser espectacular, pasó desapercibido por muchas personas. Prácticamente, pues podríamos decir que las personas que estuvieron presentes o que conocieron este acontecimiento fueron como escogidas, elegidas, fueron muy pocas. Jesús vino, o sea, Miguel de Nevadón se encarnó sin mucha pompa. Recuerden, nació en un pesebre. Nació en una posada muy pobre. No nació en un palacio. Entonces, vamos a continuar diciendo que es una escena tan poderosa y familiar que a menudo pasa por alto un detalle intrigante: el silencio que rodea los primeros años de la vida de Jesús. En esta charla exploraremos el misterio detrás de ese silencio y lo haremos a través de una perspectiva poco convencional, utilizando el libro de Urantia, que es el que tomamos de referencia casi siempre. El misterio del silencio de Jesús en su infancia ha desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos. Los evangelios canónicos que conocemos apenas proporcionan información sobre estos años. Son formativos y cruciales, dejando un espacio en blanco en la historia del personaje más influyente de la humanidad.
En este vacío, es en este vacío que el libro de Urantia se presenta como una fuente fascinante y alternativa de revelación espiritual, como veremos más adelante. Nos encontramos con una paradoja fascinante en los evangelios canónicos. A pesar de su influencia, su papel fundamental en la historia de la humanidad, los evangelios ofrecen escasos detalles sobre los primeros años de vida de Jesús. Se nos presentan con la escena del niño en el templo a los 12 años, cuando se les pierde a sus padres. Pero aparte de eso, el período de la infancia permanece en gran parte en las sombras. Nos encontramos frente a una pregunta desafiante. ¿Por qué esta falta de información sobre una figura tan influyente y tan verdadera? Las especulaciones y teorías han florecido, pero el misterio persiste. ¿Cómo se interpreta el silencio de Jesús en esa etapa de su existencia humana, cuando era un niño? Cuando sabemos que los niños son curiosos, preguntan todo, todo lo quieren saber, tienen grandes experiencias y sin embargo no están narradas estas experiencias de Jesús en su niñez en los evangelios canónicos. ¿Qué es lo que pasó en esos años? Bueno, perdón. La interpretación del silencio en los primeros años de la vida de Jesús es un tema complejo y abierto a diversas perspectivas teológicas y espirituales. Y aquí les voy a poner algunas de las interpretaciones que son posibles. Por ejemplo, la preparación y crecimiento espiritual. Algunos creen que el silencio de los evangelios canónicos durante los primeros años de Jesús puede reflejar una fase de preparación y crecimiento espiritual. Se sostiene que, como el Hijo de Dios encarnado, Jesús pudo haber estado adquiriendo sabiduría y creciendo tanto en su naturaleza humana como divina en este periodo. Esta interpretación sugiere que su silencio puede haber sido una etapa necesaria para su desarrollo y preparación en su misión futura. Era una comunión interna con su Padre. Pero claro, esto no se expresaba exteriormente. Era una vida interior la que tenía Jesús en su niñez. También se nos puede interpretar ese silencio, ese misterio de esos años, como un ejemplo de la vida cotidiana. El silencio en la narrativa de los primeros años de Jesús podría también subrayar la importancia de la vida cotidiana y las experiencias humanas. Al vivir una vida aparentemente común y sin eventos destacados en esos años, Jesús podría haber estado modelando la importancia de la sencillez, la humildad y la conexión con la humanidad en común. También se puede interpretar como un tiempo de aprendizaje y de reflexión. Otra interpretación es que estos años proporcionaron a Jesús un tiempo de aprendizaje y reflexión personal. Al pasar el tiempo en silencio y contemplación, podría haber estado desarrollando una comprensión más profunda de su propósito, de su misión divina. Otra interpretación, misterio divino. Podríamos pensar en el silencio en los primeros años de Jesús como parte del misterio divino y su plan de revelación gradual. Este enfoque sugiere que Dios tenía una intención específica al no proporcionar detalles detallados, vale la redundancia, de esos años, lo que invita a la fe y a la contemplación. Ahí está
esa invitación a la fe y a la contemplación. También se le puede dar el enfoque en la misión pública. El silencio podría haber sido una manera de resaltar la importancia de la misión pública de Jesús y su ministerio posterior. Entonces su niñez queda como relegada en segundo plano. Los evangelios se centran principalmente en su enseñanza, milagros y el sacrificio de su muerte en la cruz, lo que sugiere que estos aspectos eran el foco principal en su vida terrenal, aunque también al final hablan sobre la resurrección. No se quedan en el sacrificio, eso sí. Estas interpretaciones son solo algunas de las muchas formas en que el silencio de los primeros años de vida de Jesús ha sido comprendido. Cada interpretación refleja diferentes enfoques teológicos y espirituales que resaltan aspectos distintos de la fe y la relación con Dios en Jesús de esa etapa. Entonces, ya que ha habido tantas maneras de querer explicar estos años de la infancia de Jesús, en la infancia de Jesús, bueno, pues también nosotros podemos especular un poquito, ¿no? Porque no nos vamos a centrar también no solo en lo que es algo tan serio como eso de la preparación o de la misión que iba a tener Jesús. Miremos ya como en la cabecita del niño Jesús. ¿Qué podía estar pasando? Imaginemos, no perdemos nada. Vamos a imaginar entonces, vamos a especular un poco sobre lo que pudo haber pasado en su mente. En sus momentos de silencio Jesús pudo haber estado contemplando las maravillas y la belleza del mundo que lo rodea. Su conexión única con la creación y una profunda sensibilidad podrían haberle llevado a admirar la naturaleza, a observar con asombro las estrellas en un cielo nocturno o a reflexionar sobre la diversidad y complejidad de la vida. Podría haber sentido una profunda gratitud por la obra de Dios y una conexión interna con el Creador. Bueno, esto no sería nada raro. Cuando nosotros éramos niños, también teníamos nuestros momentos en los que nos quedábamos absortos viendo quizás una hormiguita caminando, viendo las estrellas, buscándole forma a las nubes. Los niños tienen una imaginación y una creatividad desbordante. Nosotros vivimos un poquito de eso. ¿Por qué Jesús no lo iba a vivir también? Cuando él tenía mayor razón para conocer toda la belleza que se encontraba dentro de todo, de toda esa creación, claro. A pesar de su juventud, su conciencia de su naturaleza especial y su futura misión podrían haberlo llevado a reflexionar sobre cómo podría ser una diferencia en el mundo y cómo podría cumplir su papel como el Salvador en forma intuitiva, guiado por su ajustador de pensamiento, no como planificando, simplemente como que iba brotando de su corazón, de su alma, de su mente, cosas que iban a suceder y que él iba a ser el protagonista principal. No una planeación como la que hace Jesús cuando se retira a orar en los 40 días. No, sino algo natural, algo espontáneo, algo que salió de su corazón y presentía que su actuación iba a dejar huellas en el mundo. Yo creo que eso pudo haber pasado. Entonces, veamos también, advirtiéndonos que podría haber usado estos momentos para fortalecer su relación
con el Padre, con su Padre en el cielo, y para discernir los pasos que debería tomar en su vida. Como les digo, no de forma consciente, pero en esa comunicación con el ajustador, ya él sentiría como una apertura, como una confianza en dejarse guiar por el ajustador. Bueno, es posible que en sus momentos de silencio Jesús experimentara una mezcla de asombro por la creación, reflexión sobre su propósito y una profunda conexión espiritual con Dios, su Padre. Sin embargo, recordemos, esta es una especulación y se basa en interpretaciones subjetivas. No es una información histórica concreta. Simplemente hemos dejado volar nuestra imaginación. El libro de Urantia es una revelación que despierta la curiosidad, la reflexión, lleva a hacerte preguntas profundas y encuentras respuestas. Es una guía espiritual que va más allá de las enseñanzas tradicionales, abordando los aspectos más profundos de la existencia y de la vida de Jesús. Entonces, preparémonos a embarcarnos en un viaje que nos llevará más allá de los relatos convencionales y nos invitará a explorar las dimensiones ocultas de la infancia de Jesús, ese gran misterio, desde una perspectiva fresca y reveladora. Ante el enigma del silencio o el misterio del silencio, las interpretaciones y teorías han surgido en un intento por llenar esos vacíos. Algunos han sugerido que ese periodo de silencio se debe a la naturaleza misma de la encarnación de Jesús como Dios y humano, mientras que otros han propuesto que los evangelios se centraron en resaltar los aspectos más cruciales de su vida. Solamente relataban lo que consideraban más importante. También se ha especulado sobre cómo su educación y formación pudieron haber influido en su posterior ministerio. Sin embargo, estas interpretaciones a menudo se enfrentan con la falta de evidencia concreta en los textos canónicos, porque todo lo quieren documentado. Y mientras no lo tengan documentado, pues no lo dicen. Este enigma ha enraizado en la tradición cristiana. Nos lleva a considerar perspectivas alternativas para buscar respuestas. Y es aquí donde el libro de Urantia entra en escena, ofreciendo una visión única y detallada de la infancia de Jesús que busca llenar los vacíos dejados por los evangelios canónicos. Al explorar la infancia de Jesús desde la perspectiva del libro de Urantia, nos adentramos en un mundo de detalles que anteriormente se mantenían ocultos. Esta obra ofrece un enfoque profundamente detallado y revelador de los primeros años, perdón, de los primeros años de la vida de Jesús, proporcionando datos que van más allá de lo que se encuentra en los evangelios canónicos. Según el libro de Urantia, Jesús nació en un entorno familiar de profunda espiritualidad. Sus padres, José y María, fueron retratados como devotos y amorosos. Tenían una fe profunda y arraigada en el único Dios. El libro describe sus primeros años de educación y formación, revelando que Jesús experimentó una infancia normal, mientras también se manifestaban signos de su divina naturaleza. Tuvo viajes familiares, interacciones con amigos y momentos de revelación temprana que están presentes en una narración muy detallada. El libro de Urantia añade la descripción entonces de los años ocultos de ese misterio de Jesús, mientras que los evangelios canónicos omiten estos años en gran parte. El libro de Urantia ofrece una visión de lo que Jesús
pudo haber experimentado y aprendido durante este periodo. Se describe que Jesús desde niño viajó a diferentes lugares, interactuando con diversas culturas y tradiciones. Y fue en esos viajes que pudo desarrollar una comprensión más profunda de la diversidad humana y una apreciación por las diferentes creencias y modos de vida. También se destacan sus momentos de iluminación y descubrimiento personal, que influyeron en su desarrollo espiritual y en la preparación para su futura misión. Esta revelación rica y detallada no solo llena los vacíos en la historia, sino que también nos permite contemplar cómo la combinación de lo divino y lo humano se manifestaban en los primeros años de la vida de Jesús. Ahora, compararemos estas perspectivas, o ya las comparamos, mejor dicho, con las narrativas tradicionales y reflexionaremos sobre su significado espiritual más profundo. Como dijimos, los evangelios canónicos dejan muchos huecos porque dan importancia a la misión de Jesús, mientras que el libro de Urantia nos da una riqueza y una belleza de las experiencias de Jesús en su niñez, cómo se relacionaba con sus amiguitos, cómo se relacionaba eh, con sus padres, cómo miraba esas fiestas donde él era llevado por su padre, por ejemplo, las fiestas del tabernáculo, las personas que entraban, imagínense la mirada de un niño que todo lo observa y todo lo absorbe. El libro de Durante te describe muchas partes así, también de tristezas en su niñez, porque, por ejemplo, no entendía por qué se sacrificaban los animales en esas fiestas. Si eran algo lindo para Dios, ¿por qué tenía que haber sangre? ¿Mm? ¿O por qué tenían que haber ventas, cosas mundanas que le quitaban la brillantez y el sentido a esas fiestas? Todo eso está narrado en lo que es el libro de Urantia, en la cuarta parte, que es la vida de Jesús, y al principio, que es donde trata de la niñez de Jesús. Em, una interpretación espiritual profunda del misterio del silencio de Jesús en su infancia es que este periodo refleja y enriquece la conexión entre lo humano y lo divino. La encarnación de Jesús, su condición de ser tanto Dios como hombre, plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza humana y su relación con lo divino. Su infancia y los años ocultos son ejemplos de cómo la divinidad, el divino, se manifestó en lo ordinario y cómo lo humano se elevó a lo espiritual. Este enfoque espiritual sugiere que al experimentar la vida humana en toda su complejidad, Jesús proporcionó un modelo de cómo alcanzar una relación más profunda con lo divino en medio de nuestras vidas cotidianas. Son ejemplos, son ejemplos que Jesús nos da desde su niñez. Bueno, continuemos. El silencio durante los primeros años podría haber permitido una reflexión interna, ¿verdad? Una conexión con Dios, para entender mejor su papel de la redención, el reino de Dios en la tierra. El silencio durante los primeros años permite una reflexión interna para Jesús, una conexión profunda con Dios y entiende mejor esa redención, ese reino de Dios en la tierra. La perspectiva espiritual que el libro de Durante aporta al misterio del silencio de Jesús en su infancia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y nuestros propósitos de Él en la vida. A través de la contemplación del viaje espiritual de Jesús, podemos encontrar inspiración para profundizar en nuestra conexión con todo lo sagrado
con Dios en medio de nuestras propias vidas cotidianas y descubrir un sentido también más profundo en nuestro camino espiritual que no debemos perder de vista. A medida que concluimos nuestra charla, quiero enfocarme en lo que hemos descubierto y cómo puede inspirarnos en nuestras propias vidas espirituales. Hemos explorado cómo el misterio del silencio en los primeros años de Jesús ha sido interpretado de diferentes maneras a lo largo de la historia. Incluso hicimos nuestra propia interpretación. Desde ese enfoque de crecimiento espiritual y preparación hasta la reflexión sobre la conexión entre lo humano y lo divino. Ahora la pregunta que podría estar resonando en nuestras mentes es, ¿cómo podríamos aplicar estas reflexiones a nuestra propia vida? Al igual que Jesús, perdón, Al igual que Jesús, experimentó momentos de silencio, crecimiento y revelación durante su infancia. También nosotros tenemos la oportunidad de encontrar en el silencio significado y conexión en nuestras propias experiencias, en la guía de Dios y en el propósito de la vida. Al igual que Jesús, podemos por pasamos temporadas de quietud y reflexión. Y a través de estas podemos alcanzar una comprensión profunda de ese propósito y sobre todo la conexión de Dios. Esta charla nos anima a mirar más allá de las narrativas tradicionales y a considerar perspectivas alternativas para enriquecer nuestra comprensión espiritual. Los invito a llevar consigo esta reflexión y buscar momentos de silencio y contemplación en sus propias vidas. ¿Dónde encontrabas la paz y la tranquilidad cuando eras niño? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niña y que por Semana Santa, que antes era un periodo de vacación completa casi la semana, viajábamos a una finca de mis abuelos, todos ellos, los abuelos y toda la familia. Mis tíos, mis primos, bueno, mis padres, mis hermanos y yo, claro. Y había un lugar, un riachuelo, donde todos los mayores se bañaban porque era un poquito hondo, entonces a los niños no nos dejaban pues bañarnos ahí. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me iba abajo de una parra de uvas que tenía mi abuela ahí y me ponía a soñar. Me ponía a ver el cielo también, me podía a escuchar los pajaritos. Todas esas cosas me daban esa paz y tranquilidad cuando yo era niña. Ahora, ¿qué actividades te permitían disfrutar del silencio y de la introspección? Pues, por ejemplo, ver el cielo. Pero a ti, ¿cuáles son esas experiencias? Te estoy contando las mías. Piensa en las tuyas. ¿Y qué provecho sacas entonces de esos bellos recuerdos? ¿Mm? Les recomiendo que hagan esta práctica de estas tres preguntas para volver a su niñez y ver también el misterio de sus silencios, tal como lo vivió Jesús y como lo vive cada quien de diferente manera, según el entorno, los padres, las tradiciones, las creencias, bueno, tantas cosas. No pierdan la oportunidad. Son tres preguntas sencillas. ¿Dónde encontrabas paz y tranquilidad cuando eras niño? ¿Qué actividades te permitían disfrutar del silencio y la introspección? ¿Qué provecho sacas ahora de esos bellos recuerdos? Bueno, al igual que el misterio del silencio de Jesús, nuestras vidas también están llenas de potencial, misterio, significado. Que tus propios silencios espirituales estén llenos de inspiración, sabiduría y crecimiento constante. Y por ahora, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Disfrutemos de este aniversario con alegría, paz y amor. Muchísimas gracias.